Hola, bienvenidos al Laboratorio de Ciencias. Estimados alumnos, es un placer comunicarme con ustedes por este medio. Espero se encuentren bien en compañía de sus familias. Hoy vamos a realizar la práctica de cariotipo. El cariotipo es una representación gráfica de los cromosomas que presenta cualquier individuo. El ADN es la molécula de la información genética, que es la que contiene los genes, en el cual estos se encuentran. Los genes se encuentran en el núcleo de la célula empaquetados en estructuras que se llaman cromosomas. Estos cromosomas tienen una estructura que tienen cromátida, un centrómero y si tenemos las dos partes de arriba tenemos dos cromátidas hermanas. Todas las células tienen copias de su material genético en sus núcleos. Todo ese material genético se encuentra en el núcleo empaquetado en ADN y en proteínas necesarias para la célula que se denominan histonas. Aquí podemos observar una microfotografía de un cariotipo humano, el cual tiene 23 parejas, lo que equivale a 46 cromosomas. La forma de los cromosomas puede variar, pero siempre va a ser la misma o la misma pareja de cromosomas. Va a ser constante en cuanto a su número y a su estructura o forma del cromosoma. Otra forma que podemos ver los cromosomas es representados gráficamente en base a su cromátide o de acuerdo a la posición del centrómero. El primer cromosoma, que es metacéntrico, las dos cromátides son del mismo tamaño y el centrómero está alineado en el centro. En el submetacéntrico, el cromosoma en la cromátide en la parte de arriba es más corto y la parte de abajo es más largo. En el acrocéntrico, el centrómero está fuera de posición, se puede decir al lado, ligeramente al lado, y la cromátide de arriba es más corta y la cromátide de abajo es más larga. Y en el telocéntrico, el centrómero está en el centro y únicamente va a tener una cromátide en la parte de abajo. Entonces se clasifican en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos de acuerdo a su posición del centrómero y de las cromátidas. El tamaño también nos va a poder permitir distinguir un cromosoma de otro. Ya habíamos dicho, pueden estar uniformes, del mismo tamaño, más pequeños, que en general los cromosomas sexuales, el cromosoma sexual X es más grande y el cromosoma Y es más pequeño. Entonces, el cariotipo es un ordenamiento gráfico de los cromosomas, lo cual podemos identificarlos por técnicas de laboratorio y nos va a permitir identificarlos en base a su posición del centrómero, el tamaño y las bandas. Y esto nos va a permitir identificar o caracterizar cada cromosoma dependiendo de la especie de que estemos investigando. Entonces, ese conjunto de características de los cromosomas de una célula, de una especie, es lo que forma un cariotipo. Cuando ya las ordenamos por parejas en un gráfico, se le denomina cariograma. Aquí vemos ya un cariograma o un cariotipo de un humano ordenado gráficamente por pares del 1, 2, 3 hasta el 22, que serían los cromosomas autosómicos. Y al final los cromosomas sexuales, que son X, en este caso es XX y es un individuo femenino. Entonces tiene 23 parejas de cromosomas y un par cromosoma sexual. Y suele expresarse como 2N igual a 46. Y si tenemos al final un cromosoma X y uno Y, nos va a dar un varón.
Entonces, concluyendo, los cromosomas se clasifican en dos tipos dependiendo del sexo. Un par de cromosomas sexuales o heterocromosomas, que puede ser X e Y. Si la madre porta el cromosoma X y el padre el cromosoma Y, vamos a tener un varón. O si una mujer, si el padre porta un cromosoma X y la mamá un cromosoma X. Y 22 pares de autosomas restantes, que en total nos daba 46. 2N igual a 46. Mediante el estudio del cariotipo podemos detectar anomalías numéricas en la forma de los cromosomas. Estas anomalías pueden verse reflejadas en deficiencias en algunos individuos que incluso no pueden llegar a nacer o morir en las primeras etapas de su vida. Una técnica que nos permite determinar si hay deficiencias en un feto es realizar algunas técnicas, como obtener las células por amniocentesis, cultivarlas para reproducirlas, teñirlas y hacer una preparación microscópica. Se toma una fotografía de esos cromosomas, se ordenan y se emparejan y ahí se ve si está correctamente el ordenamiento gráfico de los cromosomas. Les había mencionado, se puede realizar el cariotipo de un feto, se utiliza la amniocentesis, se va a utilizar una aguja o introducir una aguja hueca en el útero a través del abdomen de la madre, se extrae el líquido amniótico para analizarlo. El líquido amniótico del feto se analiza, se toman las muestras, se cultivan y se pueden ver algunas anomalías cromosómicas e incluso de algunas enfermedades de transmisión genética o metabólicas. Por lo antes expresado, vamos a realizar el ordenamiento de un cariotipo humano gráficamente. Recapitulando, el cariotipo sería un ordenamiento gráfico de una célula en la fase de metafase del ciclo celular. Recuerden, cuando vimos la práctica de mitosis en metafase, los cromosomas se encuentran alineados en el ecuador y están las fibras del uso mitótico. El cromosoma está formado por un centrómero, sus dos cromátidos hermanas. Ya los vimos que los clasificamos en metracéntricos, acrocéntricos, telocéntricos y submetacéntricos. En el humano hay 46 cromosomas, 23 pares diploides o 2N y 22 pares autosómicos y un par sexual. Ya habíamos dicho que un varón se forma cuando tiene un cromosoma sexual X, E y Y, una mujer si es X. Entonces, el cariotipo nos permite determinar alteraciones o anomalías numéricas estructurales en la dotación cromosómica de cada individuo. Ya habíamos dicho, se puede detectar por técnicas de laboratorio en sangre, médula ósea y líquido amniótico. El procedimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Ustedes van a recortar y ordenar los cromosomas por pares de mayor a menor tamaño. Aquí podemos ver un cariotipo normal por pares de mayor a menor tamaño, del 1 al 22. Aquí ustedes y al final van a poner los cromosomas sexuales. Aquí les di un ejemplo de cómo están ordenados por tamaño y al final los cromosomas sexuales. Los 22 pares autosómicos y los dos cromosomas sexuales. X e Y me da un hombre y X me da una mujer. Yo les di ahí el cariotipo desordenado, ustedes lo recortan, lo pegan y van a determinar el sexo. Aquí está todo desordenado, lo recortan ustedes por parejas, los ordenan y los pegan
como se los mostré en la microfotografía anterior, sin perderlos y los pegan con cuidado. Aquí ven las bandas, sus centrómeros y recuerden, los dos últimos cromosomas que les quedan, el cromosoma X es mayor que el cromosoma Y. Bueno, ya vimos que en base a esta técnica del cariotipo podemos detectar alteraciones cromosómicas. Hay diferentes síndromes o alteraciones que podemos detectar. Uno es el síndrome de Down, donde hay 3 copias del cromosoma X o el cromosoma 21 y estos individuos tienen rasgos mongoloides y baja estatura. Otro síndrome es el de Turner, donde falta un cromosoma sexual, principalmente el X, y es de tamaño más corto. Estos individuos se dan en mujeres o en el sexo femenino y por lo general son estériles, la mayoría no pueden tener hijos. Otra alteración puede ser el síndrome de Klinefelter, que se expresa únicamente en los varones. Los órganos sexuales no se desarrollan totalmente, pueden tener algunas enfermedades como diabetes desde el nacimiento, sus huesos son muy débiles. Aquí hay 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Y otro síndrome es el de Edwards, que es en el cromosoma 18, en el cual el individuo sale con labio leporino, pero esta alteración se puede arreglar con cirugías. Ya en otros casos extremos hay acromegalia en la cabeza, manos y brazos. ¿Qué quiere decir acromegalia? Que hay, la cabeza puede ser más grande, los brazos, tamaños. Y la heterocromía, que en algunos individuos pueden tener 2 colores en los ojos. Bueno, muchas gracias y esto es un apoyo para su análisis de resultados. Se agradece a todas las fuentes y recursos que han sido utilizados en esta presentación.